¿Cómo está la industria actualmente de ciberseguridad contra cibercrimen organizado como tal? Para lo cual yo quiero dar unos temas, unos puntos por adelantado. La ciberdelincuencia se está volviendo cada día más organizada. Lo tenemos que ver como una empresa donde ellos lo que quieren es ser cada día más eficientes y tener mejores ganancias o resultados. Para lo cual hemos notado últimamente que están utilizando técnicas ya de inteligencia artificial, de machine learning, para lograr esa eficiencia y obtener mejores utilidades. Por otro lado, estamos viendo que también en la industria se está viendo que cada día es más grande la superficie de ataque. ¿A qué me refiero eso? Que hay activos que hay que proteger, que en ocasiones están dentro de nuestro alcance y en ocasiones no. Y tenemos que estar reforzando también la postura de seguridad en forma interna y externa. Esto nos lleva a decir un dilema que es la tormenta perfecta, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar estos retos? Entonces, para eso me gustaría empezar precisamente con Carlos, que nos pueda decir qué es lo que enfrenta, qué es lo que está viendo, cuáles son los retos, cómo está enfrentando toda esta situación que de alguna manera se puede considerar que es muy catastrófica, pero la realidad es que sí hay forma de enfrentar esta situación. Entonces, Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero muchas gracias y es un gusto compartir ideas con los panelistas, Luis. Claro. Y quisiera comenzar con el primer punto que mencionabas sobre la inteligencia artificial. En el panel anterior, la verdad es que me gustó mucho la interacción Sí, estuvo muy que interesante. hubo sobre la inteligencia artificial, los beneficios y todo esto. Pues ahora, como CISOs, nos va a tocar hablar de aquellas cosas que estamos viendo de seguridad o ciberseguridad con respecto a la inteligencia artificial. Sí, dar los datos duros. Algunos datos duros, sí. Exacto. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial año con año saca el reporte global de riesgos. Y en el de este año que se publicó, Nada alentador. nada alentador, precisamente por dos razones. La primera es que los temas de ciberseguridad es el riesgo número 5 a nivel global. Y es el segundo tecnológico. Exacto. Y el otro está relacionado con el riesgo de desinformación generada por inteligencia artificial. En un año en donde había elecciones y en diferentes países, el tema de los deepfakes Tomó mucha importancia. tomó mucha relevancia. Entonces, el riesgo particular de desinformación, como lo mencionaba, fue el número 2. El número 2 y el número 1 tecnológico. Y esto es relevante porque lo podemos ver en nuestro día a día. Incluso Forbes sacó a finales del año pasado, inicios de este año, una encuesta en donde mencionaba que 7 de cada 10 mexicanos no podríamos identificar un deepfake generado por inteligencia artificial. Entonces, eso nos lleva a ponernos en una postura un poco complicada, ¿no? Principalmente relacionado con ciberseguridad y fraudes, en donde la inteligencia artificial se usa para lo contrario, ¿no? Escuchamos en el panel pasado de la habilitación del negocio, hacia dónde iba, cuidar los datos, Todo muy positivo. etcétera. Muy positivo. Tiene esta otra cara. Exacto. Entonces, imaginémonos que en una corporación, bueno, pues muchos podrían llegar a caer. De hecho, a inicios, en enero de este año, por ahí estuvo rondando un video en donde el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores instaba o invitaba supuestamente a hacer ciertas inversiones. Este video se hizo a través de deepfake y lo que tuvo que hacer la Bolsa Mexicana de Valores es sacar un comunicado diciendo que pues no incentivaba a la Bolsa Mexicana a poder hacer algún tipo de inversión. ¿Qué es a dónde vamos? Bueno, así como hemos visto en el panel pasado, el buen uso de la inteligencia artificial tiene su lado oscuro, ¿no? Primero, voy a comentar 4 cosas que considero del lado de seguridad de suma importancia. Lo primero es que debemos de estar conscientes que la inteligencia artificial se va a usar también para atacar. Totalmente, sí. Entonces, y que van a pasar 2 cosas. Lo primero es que vamos a tener más ataques. Y la segunda es que los ataques cada vez más van a tener una probabilidad de que sean exitosos. Sí, demás. Una mayor probabilidad de que sean exitosos utilizando
pues toda la data y todo lo que te ayuda a generar la inteligencia artificial. Punto número 2. Debemos las organizaciones de utilizar en el tema de la defensa, de ciberseguridad, también herramientas que tengan inteligencia artificial, ¿no? Precisamente para hacer este contrapeso que nos va a ayudar a identificar más rápido y a responder más rápido en caso de un ciberataque. Punto número 3. Debemos de estar conscientes que las organizaciones van a estar desarrollando productos, servicios utilizando inteligencia artificial. O sea, no podemos decir como ciberseguridad, no lo ocupen porque todo está mal. No podemos dejarlo fuera. No lo vamos a poder dejar fuera. Entonces, debemos de estar conscientes y como habilitadores de negocio tenemos que proteger precisamente eso. Y eso me lleva justo al punto número 4. El proteger, tener mecanismos. Hablaron también en el panel pasado del gobierno que debe de tener la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de gobierno de datos y a lo mejor yo recomendaría o sugeriría que se adoptaran mejores prácticas, frameworks que ya existen, tanto para el desarrollo como el gobierno de la inteligencia artificial. En este caso, para desarrollo OWASP, sacó también ya un listado de aquellas cosas que se deberían de cuidar o de considerar al momento de desarrollar inteligencia artificial. Y NIST también, que es un estándar americano de los Estados Unidos, también ya sacó sus recomendaciones de buenas prácticas para poder utilizar inteligencia artificial y entre ellas precisamente se encuentra el gobierno de datos. Lo que deberíamos de cuidar las organizaciones es precisamente cómo entran los datos, cómo se procesan, la calidad de los mismos, en dónde se procesan y bueno, qué decisiones les vamos a dejar tomar a la inteligencia artificial, porque eso es muy importante. Al final, parte de esto y la culminación de y por qué la inteligencia artificial se vuelve tan atractiva, no es la cantidad de aprendizaje que puede tener, porque eso ya lo teníamos desde las redes neuronales. No es tampoco la cantidad de información que puede procesar, sino es las decisiones que por sí misma puede llegar a tener. Si tiene entrada a basura, va a sacar basura y va a tomar malas decisiones. Entonces, esos serían los 4 puntos de mi lado de ciberseguridad que estaría recomendando. Perfecto. Zeus, ¿podríamos decir que estamos en desventaja contra el cibercrimen organizado en cuanto a estas cosas que están sucediendo? ¿O cuáles serían los retos o las acciones que tendríamos que enfrentar el día a día? Bueno, el reto principal es siempre estar actualizados y nunca tratar de ir atrás. Los maleantes son muchos y trabajan de gratis, porque la recompensa es muy alta, ¿no? Claro. Pero también a veces el desconocimiento del en Latinoamérica me hizo sentir viejo cuando dijo las redes neuronales, porque antes le llamábamos sistemas expertos, sistemas evolutivos, ¿no? Nada más cambió el nombre de Machine Learning e inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tuve el gusto de colaborar con una empresa de inteligencia artificial en ciberseguridad desde 2008, trabajé con ellos, pero el mercado mexicano no tenía la confianza de adoptarlo. Pensaban que era simple heurística, entonces lo más difícil era evangelizar y mostrar al mercado mexicano que funcionaba y que era real, que podías detectar un malware desconectado de la red con un agente que tenía 2 años de viejo y le ponías el malware de hace 2 semanas y lo bloqueaba frente a otros tradicionales de firmas. Lo veían y aún así se les hacía difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque también no había una convergencia entre los fabricantes tradicionales y los de inteligencia artificial para decir, esto viene, hay que implementarlo, hay que adoptarlo. Entonces, ese fue un reto fuerte que tuvimos y ahorita el reto que tenemos es que todos escuchen inteligencia artificial y todos quieren usarla y adoptarla. No la entienden, pero pues es la ola y la quieren. Entonces nosotros como de ciberseguridad lo que estamos haciendo es lo que platicábamos hace rato en la mesa juntos, el Shift Left. Y me gusta explicárselo regularmente como cuando tienes un hijo, ¿no? Si le enseñas basura a tu hijo, va a dar basura. Entonces, cuidas quién se acerca a tu hijo, la información que le llega a tu hijo y rectificas. Entonces, entiendes el ecosistema completo. Obviamente le fincan más responsabilidades a la gente de legal sobre los contratos que vas a tener y también de la parte de derechos, de lo que entra y de lo que sale. Lo sensibilizas también a la gente de Data Analytics, que pues, a veces eran nada más explotadores de datos, pero ahora
tienes que ser gobierno de datos y autorizar junto con negocio que esos datos se van a usar para este modelo. Ir con el área de Core AI y decirle, a ver, tienes que tener, aparte, también está ISO, aparte de los modelos que tienes, ISO sacó también sus lineamientos para la parte de inteligencia artificial, de dónde llega la responsabilidad de negocio, de data, y el gobierno también de cómo vas a hacer inclusive un DevSecOps de AI, para decir cómo voy a gobernar los parámetros y los modelos y los resultados y las regresiones en caso de que funcione o no funcione. Y lo vas a proteger y los accesos. Entonces, ya es un ecosistema completo. No tiene nada de nuevo a los ecosistemas como teníamos anteriormente. Nada más hay que tener más actores dentro del ecosistema y de las autorizaciones y sensibilizar a todos de no existe bala de plata. La inteligencia artificial es mucho de regresiones, pero es como que quisieras decirle, píntame un cuadro surrealista y resulta que nunca lo entrenaste con surrealistas o expresionistas, ¿no? Con base a lo que aprendió. Entonces, también decirles que no es la varita mágica y que también la sensibilidad de los datos que suben en muchas de las AI se vuelve público. Pasó con Samsung el año pasado. Sí. Su diagrama de arquitectura de los procesadores lo que Por se hizo público se lo subió, sí. y después vienes y preguntas y obtienes otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, la sensibilidad de a qué nube te subes y lo gobiernas y restringir el uso de ellas corporativamente y dar el acceso adecuado a cada uno de ellos conforme lo necesita. Entonces, la verdad es que viene mucho hacia la cultura del shift left, dar las herramientas necesarias para utilizarlo, gobernarlo, y la ola está, no puedes negarlo, porque luego dicen, seguridad es un stopper, no me dejas usarlo. No, a ver, vamos a ver cómo sí, pero regulado. Sí, lo que pasa es que no nos gusta que nos regulen, y todo en beneficio precisamente del usuario. Sí, pero Daniel, ¿me puedes decir que esto que está pasando de alguna manera es algo que nos debemos de adaptar a las nuevas tendencias? ¿Cómo las podemos nosotros integrar para enfrentar retos o qué son las acciones que debemos de tomar con esta, pues se puede decir, gran oleada de inteligencia artificial por parte de los cibercriminales? Bueno, yo creo que partiendo de algo inicial, la pandemia nos aceleró 10 años en la transformación digital. Totalmente. Entonces, hoy sí estamos más conectados, sí tenemos más servicios, ocupamos más cosas y también es un tema generacional, ¿no? Las generaciones empezaron a adaptar, ¿no? Los adultos mayores ahora saben escanear un código QR, pueden ver un menú en un restaurante y eso también pues genera ciertos riesgos. Entonces, yo creo que el tema de adaptabilidad es punto de partida para generar conciencia, ¿no? De los riesgos y qué pueda pasar. Hace ratito también lo platicábamos en la mesa. Me gusta siempre el ejemplo del Open Banking, ¿no? Nos pasaron diciendo años, no compartas tus contraseñas, no compartas tus accesos, ¿no? Y hoy el Open Banking lo que nos dice es al contrario, ven porque te doy ofertas. Pero nos estructuraron en un pensamiento en el que decíamos, no, eso es malo, ¿no? Y hoy es un poco romper ese paradigma y tratar de subirnos. Y también me gustaba mucho lo que decía Zeus ahora, de no restringir, ¿no? Porque en un área, por ejemplo, yo estoy en el equipo de innovación, donde tratamos de concientizar con todas las áreas, ¿no? Y incluir estos servicios y cumplimiento normativo de seguridad de la información. Entender que no es un tema de prohibición, sino que estamos tratando de adaptar, ¿no? Y que el usuario, ¿no? Que el consumidor, el negocio, entienda que sí hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir, no por un tema de control, ¿no? Porque ahí es cuando nos dicen, no puedes hacer esto, ¿no? A nadie nos gusta y entonces siempre estamos diciendo como, no, pues esta área no colabora o no me ayuda, pero todo lo contrario, lo que buscamos o que se busca es que haya una integración. Hablando de las tecnologías nuevas, pues yo creo que todos los días hay una tendencia nueva, ¿no? Hay una innovación nueva. Entonces, tienes que estar en un mercado en el que tienes que aprender de manera constante qué está sucediendo, entrenamiento, qué cosas puedes integrar, ¿no? También estos laboratorios de innovación que hoy, por ejemplo, me gusta el caso de BYD, ¿no? Que en la pandemia tuvo un tema severo, pero habían apostado por su laboratorio de innovación y entonces ahí tenían una innovación para una batería que hoy los ha puesto como líder en el mercado, ¿no? O sea, rompieron un paradigma porque hay que apostar por la innovación, ¿no? Entonces, el ser disruptivos no siempre, o más bien nunca está acompañado de decir no vamos a cumplir políticas, no queremos asegurarnos, todo lo contrario, ¿no? Siempre se busca el cumplimiento y salvaguardar la casa. A ver, Carlos,
En esta situación la que estamos viviendo actualmente en ciberseguridad, ¿tú podrías decir que de alguna manera sí hay, por decirlo así, método, forma o esperanza de combatir todos los retos que se tienen actualmente de ciberseguridad? Principalmente hablando de lo último que se está viendo de los deepfake, precisamente por ahí hay unas videos, precisamente noticias, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones o los retos para poder enfrentar precisamente toda esta oleada de nuevas amenazas que anteriormente decíamos, bueno, como decía Zeus, el virus estaba aquí y allá, ahora ya no son virus, ahora son otro tipo de amenazas que están surgiendo e incluso el día a día no estamos preparados o no podemos reconocer cuando estamos enfrentando, pues de alguna manera estas deepfake, ¿cómo le podríamos hacer? Sí, bueno, en este sentido, en las organizaciones nos debe de quedar muy claro cuál es nuestro apetito de riesgo, Ah, porque se tiene que usar la tecnología, sin duda. Tenemos que utilizar innovación, también sin duda. A veces nos ven como stoppers, ¿no? Es algo que vivimos nosotros mucho. Entonces, ¿cómo llegar al justo punto medio, ¿no? De esto para habilitar al negocio sin que seas un stopper, pero ayudar a la tecnología, aprovechar porque se vuelve un tema estratégico para poder desarrollar nuevos productos y servicios. Las organizaciones tienen o tenemos que entender muy claro cuál es nuestro apetito de riesgo, qué cosa, hasta dónde, cuál es el límite máximo al cual podemos jugar y que todo el mundo esté consciente de eso. Si la organización lo tiene muy claro y tiene una política de gestión de riesgos, nos facilita mucho el trabajo de ciberseguridad, porque está delimitado, muy bien delimitado el campo de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y principales cosas, ¿no? Lo primero es que debe de existir un análisis de riesgos, y eso nos posiciona en un lugar en el mapa. Segundo, siempre tiene que haber un responsable, ajá, del riesgo, y el responsable del riesgo es negocio, no es la gente de TI, no es el de ciberseguridad, sino es el dueño del producto que está sacando o el dueño de la innovación. Él es el responsable de ese riesgo, y debe de quedar muy claro para todos. Es decir, qué cosas tendría que hacer para poder mitigar ese riesgo. Y en ese sentido, esa es una parte, el manejo del riesgo, pero la otra también es generar cultura de seguridad. son muy importantes. Sí, hace algunos años muchos hablábamos de la awareness, que es la conciencia, volverte consciente. Y hablamos de la concientización. Ha cambiado un poco porque la concientización solamente es darte cuenta y puedes decir, oye, sí, me hace daño esto, pero no importa, le voy a dar clic, ¿no? Pero cuando se vuelve la diferencia entre la concientización y el generar cultura, la cultura es algo que ya tienes bajo incluso tu comportamiento. Lo haces de manera cultural. Lo que tenemos que buscar también en las organizaciones y como personas, porque esto se aplica también a nivel personal, particularmente el tema de ciberseguridad, es que venga en nuestro ADN. El darnos cuenta, el fijarnos, el saber qué publicamos en redes sociales, a qué le damos clic, a qué no, y a lo mejor hacer un alto cuando algo no está haciéndose con quién compartimos nuestra información también. Entonces, yo te diría, para responder tu pregunta, es un tema de gestión de riesgos y es un tema de cultura de seguridad. Perfecto. Zeus, mucho se habla de los riesgos de todo esto, pero ¿qué hacer en caso de que pues ya fuimos vulnerados? O sea, en el caso preciso, se tiene que tener algún plan de contingencia e incluyendo inclusive un presupuesto en caso de ransomware, de pagar un rescate que a lo mejor no es recomendable, pero se debe de tener de alguna manera. Se está viendo en el mundo que cada día la tendencia es usar pólizas de seguros en caso de, que obviamente cuando se adquiere una póliza es para no usarla, pero pues, obviamente pues hay veces que inevitablemente se debe de hacer. Se está viendo la tendencia de eso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero hay que ser un riesgo gestionado, pero un riesgo vivo, porque luego a veces los análisis de riesgo pues eran pálidos hace 6 meses y cambió algo, que sea un riesgo vivo, y realmente también ya parte de eso es
aparte de medir el riesgo, es tu nivel de madurez de análisis de riesgo, que es muy diferente el análisis de riesgo a nivel de madurez. Ya cuando haces el salto al nivel de madurez del riesgo y riesgo vivo, prácticamente lo que haces es reducir el espectro de ataque, porque ya mides riesgo reputacional, riesgo operacional, riesgo financiero. Entonces, cuando mides los 5 factores de riesgo a los que puedes ser susceptible, obviamente cuando presentas para hacer una póliza, porque pues es válido, baja la cantidad de lo que tienes que pagar, porque tienes demasiados controles y mucho espectro para cubrir, ¿no? Sí, como cualquier seguro. Como cualquier seguro. Riesgo. Si vives en una zona de alto riesgo y estás comprobando esto, pues obviamente te va a salir más caro. A diferencia de que si das todos los elementos de tu espectro completo del análisis y nivel de madurez de riesgo, obviamente cambia, ¿no? Pero la otra es no ser lejano tanto en la organización de la guardia, así que cada uno, o sea, por ejemplo, a mí me toca, lo platicábamos hace rato en la mesa, cuando haces el shift left, hasta normatividad, el user experience, la gente de user experience, si pongo eso en la aplicación, yo creo que va a venir seguridad y me va a observar esto. Y te avisan, ¿no? Eso ya cambia. Oye, me llegó este correo. Y eso realmente lo que hace es permear, reducirte la carga de trabajo de alguna manera, Claro. generar cultura viva del día a día. Y que dé resultados. Te da resultados, obviamente, y eso también te genera que ellos mismos te den cierta retroalimentación de, oye, podemos mandarle al usuario final este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque lo platicas en la mesa desde las experiencias de usuario cuando haces un Scrum, cuando estás en una Scrum. Entonces, eso al final de cuentas te da una ventaja de que el usuario, perdón por la expresión, pero una vez me subí a un Uber y vi que tenía Banco Azteca. Y digo, oye, ¿por qué lo usas? Es que nunca me han hablado. Y siempre que hago una transacción me dice, gracias por hacer tu transacción, nunca te vamos a llamar, nunca te vamos a dar regalos. Exactamente el mensaje en la transacción. Pero eso fue una idea que estábamos platicando con la gente de UX, normatividad. Si es que si le mandas un video no lo va a ver. Las letras chiquitas no las va a ver. Entonces, ¿cómo le das educación en vivo con su día a día? Pónselo así. Entonces, hasta con los antropólogos platicábamos de cuál era la ubicación perfecta y cómo lo iban a leer. Eso te hace una reducción. O sea, el seguro, pues sí es necesario, pero tienes que pensar en todo lo que hiciste antes de estrategia de ciberseguridad, y tu estrategia de ciberseguridad tiene que ser tan sólida para cumplir normativa PCI, normativa de la CNBB, cumplir todo es, no nada más es cumplir, pero que sea sólida para que no tengas que correr a cumplir con nadie. Y realmente cuando el golpe, si te llegan a dar un golpe, realmente el impacto no sea tan grande. Grandes. Eso les da. Sea muy corto, y obviamente si ya de ahí con tu ISO 27001, que tienes tu sistema de respuesta de incidentes, tu equipo bien detectado, para aislar el ataque. Pero realmente lo más importante es todo el trabajo previo que hiciste. Que no se Si ve. no tienes un buen trabajo sólido desde el principio, el ciberataque que te llegue como te llegue va a ser de gran magnitud. Sí, claro. O sea, lo que estamos comentando es de que no el hecho de contratar una póliza, de alguna manera puedes estar tranquilo, sino debes de prepararte precisamente para tener el menor impacto. Correcto. Y algo que platicábamos también en la mesa y les decían los muchachos es, la gente de ciberseguridad no trabajamos solo para la empresa, trabajamos para nuestro nombre. Exacto. Sí, vean, ese dato es muy importante. Si llega un incidente de seguridad de la empresa y te pegan, no se mancha la empresa nada más, sino se mancha de sangre el director de seguridad que está ahí. O sea, uno tiene ese compromiso Pues sí, y le dices a tus muchachos, ¿saben qué? Está nuestro nombre en juego. Y eso ya te lo tomas así como de, es mi orgullo, ¿no? O sea, recuerdo cuando Anonymous nos atacó hace años, porque pues obviamente el presidente de la compañía es una persona muy pública. pública. Nos llegan deepfakes a los clientes de, va a ser mi cumpleaños, sobrinos, y voy a regalar esto. Y sí lo regala por Twitter, pero llega el deepfake con su voz y voy a regalar cuentas de Banco Azteca. ¿Qué tienes que hacer? Cyber Threat Intelligence y muchas cosas alrededor. Pero tener una persona tan pública nos pone en el ojo del huracán. Aumenta la póliza de riesgo, ¿eh? Ajá, sí, aumenta. Pero también te genera así de la ansiedad de, Sí. te están atacando y hasta te emocionas de no van a pasar, ¿no? De meterte ahí, sí. Pero es la pasión que le pones también con tus equipos de trabajo de, no nos van a manchar nuestro nombre. Ah, perfecto, ¿no? Está muy bien. Daniel, en este mundo de que está ahorita, pues se puede decir que, como le decía, la ola perfecta, todo está en contra, bueno, no en contra, sino tenemos muchas amenazas. El factor humano, en varios foros, incluyendo el Davos,
sigue siendo el factor más débil. Y me gusta usar una frase que algunos fabricantes usan. ¿Qué estamos haciendo con los firewalls humanos? O sea, ¿cómo los estamos trabajando precisamente para tener una mayor resiliencia? No entregarnos totalmente. ¿Cómo lo ves este tema? Fíjate que es una gran pregunta y me gusta partir del punto de transformación digital, ¿no? Transformación digital no es tecnología, es de las personas. Entonces, partir del centro de que cada uno de nosotros somos embajadores y ahora los equipos multidisciplinarios, bueno, las metodologías agiles tienen muchos años, tuvieron su boom, hoy van cambiando, hoy estamos hablando del management 4.0, ¿no? Del management digital, todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que partir de que cada colaborador, cada equipo, ¿no? Tiene cierta responsabilidad y también es un frente común, ¿no? Las estrategias de concientización, ¿no? Como hablaban ahorita, ¿no? Las campañas que existen, por ejemplo, yo lo veo acá en Círculo, ¿no? El equipo de seguridad se encarga mucho de también ser disruptivos y tratar de que las pruebas que puedan existir de vulnerabilidad, ¿no? Cuando de pronto hay una campaña de phishing, entonces pues tienes que reportar porque sabes, ¿no? Porque ya te enseñaron que tienes que hacer eso. Entonces, creo que el empoderar a cada uno de tus colaboradores te hace fuerte, ¿no? También me gustaba mucho lo que platicábamos hace ratito en la mesa, de cuando algo te apasiona, pues realmente le pones el empeño, ¿no? Evidentemente, no todos tus colaboradores van a trabajar con la misma pasión, pero si tratas y generas esta conciencia para cada uno de ellos, pues estás cubriendo un franco más de una posible vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo firmemente que el tema de transformación va acompañado de cientos de estrategias, incluida la parte de seguridad de la información. Creo que el tema de cultura también es muy importante, ¿no? Que sea un entrenamiento recurrente y que también puedas lograr transmitir a la gente. Hace ratito también mencionaba cuando los equipos ya lo hacen de manera sola, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque lo veo como el método socrático, ¿no? Y a mí me gusta pensar, ¿no? Seguramente mis usuarios, espero que estén de acuerdo, no todos, pero que somos la llama, ¿no? O sea, tenemos que encender esta chispa y al final, pues, un fuego no inicias en una llama. Entonces, entre más logres transmitirle a la gente la importancia y la clave de cumplir estándares, de cumplir, asegurar más bien la calidad de los productos, de tomar todo lo que tiene que suceder para que un proyecto cumpla el due diligence, ¿no? Lo hablábamos también hace ratito. Oye, pues llega un proveedor nuevo que te ofrece una solución y te encanta y demás, pero dices, oye, a ver, espérame. O sea, lo primero, un NDA, revisemos qué tenemos que hacer y tengo que hacer cierto proceso, ¿no? Eso la gente siempre lo entiende como burocracia, pero burocracia no es necesariamente un control. Este es un gobierno porque hay ciertas normas, ¿no? Un cumplimiento que tienes que seguir, ¿no? Entonces eso te va a asegurar mucho trabajo. También como decía Zeus, oye, pues hay una latencia de 3 segundos, pues, ¿qué prefieres? ¿Eso o que estés una semana abajo, ¿no? Entonces, pues son condiciones que tienes que asegurar dentro de tus proyectos. Sí, podríamos decir que al enfrentar el cibercrimen, por llamarlo así, que nadie ni nada por sí solo lo puede hacer. O sea, es una combinación de tecnologías, el factor humano. En este caso, pues ahorita lo que está trabajando inteligencia artificial, trabajarla de alguna forma correcta, con la gobernanza correcta. Hace rato en el panel me gustó de hablar de los datos, de todo esto, ¿eh? Entonces, me gustaría empezar con una serie de preguntas ya enfocadas a lo que ustedes hacen en el día a día. Primero empezamos con Zeus. Eh, Banco Azteca es una institución financiera. ¿Cómo se ha adaptado a las estrategias de ciberseguridad frente a amenazas cada vez más sofisticadas? Como ejemplo, el ransomware y el phishing, no sé si los han sufrido. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente para esto? Bueno, no hemos sido víctimas, lo hemos sufrido, Bueno, ese es un punto bueno. sí, pero distinto tipo de malware, ¿no? Hay el malware que va hacia el cliente, el malware de mobile, que prácticamente el ataque es robarle sus credenciales al usuario o que tengan una llamada telefónica, le digan, recibes este token, métete a tu banca. O sea, de ahí mandar la seguridad lo más cercano al cliente. Nuestra aplicación móvil, prácticamente si entra una llamada telefónica y estás en tu banca, se cierra tu banca. Si quieren grabar la sesión, sea lo que sea, se hace blurry. Y si pasan unos cuantos segundos, prácticamente se cierra la aplicación. O sea, darle toda la seguridad hasta allá. La parte de rostro vivo, para evitar el deepfake, o sea, es importantísimo para nosotros quitar todo el ruido alrededor
para darle al usuario una banca segura. Pero obviamente tenemos que ir a campo y vemos, digo, ahorita somos la banca digital más grande del país, con más clientes, más transacciones. Entonces tienes que ir a verlos y los clientes con los que nacimos, pues tienen equipos de gama baja. Hacer una llamada de calidad, una videollamada para la parte del rostro vivo, es un poquito complicado y lo logramos, pero obviamente tuvimos que hacer una sinergia con toda la gente de innovación, tecnología, e ir a ver al cliente. Pero casualmente nos hemos dado cuenta con los antropólogos también la gente de la tercera edad nació desconfiada en el mundo analógico. Te decían, no le abras la puerta a extraños, ¿no? No aceptas dulces. Y crecieron así y regularmente les da miedo aceptar si no tienen confianza. Y son menos vulnerables que los centennials. Los centennials aprendieron a dar clic. Descargo, sí, no importa, va. No leen nada. No leen nada. Dan clic a todo. Entonces, ahora nos preocupan más ellos que la gente de la tercera edad. Pusimos los controles para todos y la gente de la tercera edad, obviamente con la gente de UX, logramos que ellos lo pudieran quitar el miedo de que en lugar de que 5 pasos, en 2 pasos hicieran cosas, ¿no? Eso, la verdad es que ha sido algo agradable, algo padre. Sin sacrificar la seguridad. Sí, sin sacrificar la seguridad, obviamente es un trabajo colaborativo. Nos preocupa más el phishing para los centennials, por ejemplo, que ellos sí son de clic, que se mandan entre ellos, sí, mira, métete acá, el tío Richie, el deepfake, ellos son los que más mandan el deepfake del tío Richie. La gente de la tercera dice, ¿cómo va a regalar dinero? ¿Sí? No, nadie te regala dinero. Pero las otras generaciones que están acostumbradas a lo fácil, que nacieron así, entonces prácticamente llegamos a tener controles hasta sobre las imágenes que tienen por si nos clonan el sitio, detectarlas e irlas a tirar inmediatamente. O sea, la parte de Cyber Threat Intelligence está agarrando un auge fuerte, una estrategia anti-malware hacia el cliente y hacia interno, porque regularmente tratan de comprometer a los administradores. La verdad es que es un trabajo y les puedo decir que es tener más de 100 fabricantes, 100 herramientas, 100 capas, para poder llegar a este nivel de tranquilidad, ¿no? Porque como dice, el eslabón más débil es el humano y ahora hay que trabajar más en la parte de fraudes y riesgos, que no somos responsables, pero ya convergemos, lo platicamos hace rato, y funciona, ¿no? La convergencia y la colaboración, tanto con el cliente como áreas internas, de algo casual en una mesa así, es básico para platicar los casos y las mejoras. Ahorita ustedes actualmente ya están integrando o están en el futuro de integrar inteligencia artificial generativa o algo en unas soluciones como estas. Bueno, ya teníamos y ahorita, por ejemplo, hay algo que se está lanzando que es Shopping Bus. Por ejemplo, con la cantidad de usuarios que tenemos en la banca, hay algo que se llama Shopping Bus, que es un marketplace, pero ya no vende solo cosas de grupo, sino ya todo lo que ves en un centro comercial lo vas a poder comprar en línea, con préstamo, ¿no? Pero para generar campañas y generar imágenes se usa GenAI. Obviamente tenemos que gobernar quién hace el prompting, dónde se gobierna, cómo se construye el ciclo de vida de eso. No estamos cerrados a usarlo, lo usamos. Y la inteligencia artificial para seguridad lo usábamos desde hace 6, 7 años. Pero ya ahora como usuarios internos hacia el cliente, pues obviamente la parte de interacción de voz o del chatbot también es importante regularlo. Perfecto. Daniel, ustedes son una empresa de datos y de crédito. ¿Cómo garantizan la protección de los datos sensibles mientras avanzan a su transformación digital? Yo creo que el punto de partida, evidentemente, siempre tiene que ver con la regulación, ¿no? Lo que la autoridad te demanda y también con las tendencias, lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, bueno, siendo una empresa de datos donde el activo más importante es la confianza, pues se tiene que asegurar en cada parte del ciclo de vida de los datos, ¿no? Que exista el cumplimiento normativo. Hablábamos hace ratito de toda la parte humana que sucede, la interacción, salvaguardar. Existen muchos servicios que están dotados, ¿no? En esta protección de datos, desde la parte de un doble factor de autentificación, factor de accesos, contraseñas, las políticas tradicionales, digamos, pero que siempre están al tanto del cumplimiento normativo que existe. Entonces, creo que el punto de partida es, sin duda, los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? Con eso gobiernas, pero también la confianza. Entonces, asegurar eso, pues es un trabajo complicado, ¿no? Pero que va de la mano de la transformación digital. Sin duda no puede existir. Exacto, ¿no? O sea, al final es un trabajo donde
pues lo que buscas es cómo solucionas, ¿no? Un issue o cómo aseguras y vas agregando cada vez capas y capas, ¿no? Que sean lo suficientemente robustas para establecer esta confianza, que es al final lo más importante. Y lo mencionaban hace ratito en el panel, ¿no? Cuando a una empresa le pegan por cualquier situación, ¿no? Cualquier, digamos, de los ataques que existirán, ¿no? La vulnerabilidad que eso puede suceder. Y también me gustaba lo que decía Zeus, ¿no? Pues va tu nombre de por medio. Entonces, lo más importante es asegurar la confianza de tus clientes, del consumidor. Entonces existen cientos de capas que robustecen estos procesos y el equipo de seguridad de la información pues lo atiende, ¿no? Y está buscando también estas innovaciones, ¿no? Porque innovación es un área. Cualquiera de las áreas que existen en una organización tiene gente que tiene un pensamiento crítico, que está pensando, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, no? Si podemos hacer esto. Y también en algunos casos, como mencionamos hace rato, la inteligencia artificial, pues no es nuevo, ¿no? Y si ya lo traducimos a un código, un buzón y de web, o sea, la programación tradicional que ha venido evolucionando. Y creo que lo que nos pasó es que OpenAI vino a democratizar la inteligencia artificial, ¿no? Más bien es eso. Y el año, Al alcance ya de la... claro, y el año pasado lo hablaba Gartner, que fue el año de las pruebas, ¿no? Y este es el año de las implementaciones. Entonces tú tienes cientos de herramientas, ¿no? Y estás tratando de entender y al final subiéndote, pero salvaguardando todo, absolutamente, ¿no? Y generando conciencia, porque creo que la parte fundamental es aquí, de nuevo, el empleado, ¿no? El colaborador, porque él es el que pueda pasarse en algunas cosas y no prohibir, ¿no? Al contrario, oye, vamos a delimitar o vamos a probar si hacer pruebas de concepto con esta nube, con la otra, cómo salvaguardamos los datos de la nube, ¿no? Cómo lo mantenemos en casa, pero sin prohibir, porque cuando sucede eso, pues el usuario siempre busca darle la vuelta, ¿no? Sí, exacto. Es muy creativo el usuario. Sí. Carlos, Yentera como organización con un fuerte enfoque de inclusión financiera, ¿cómo maneja los desafíos de ciberseguridad en un entorno que mezcla tecnología tradicional y moderna? Fíjate que es bien interesante porque tenemos que buscar mucho la innovación, ¿no? Para generar inclusión. O sea, pensar cómo es que generamos esta inclusión a través de la tecnología. Y es un reto. Justo ahorita mientras estaba comentando Daniel, recuerdo que en febrero del año pasado, o pasado no recuerdo bien, la pregunta que tuvimos en un comité fue, oye, se viene la inteligencia artificial, ¿qué hacemos? Ajá. Y en ese sentido, tienes que generar el gobierno. Te vas a la documentación y no había ningún marco de referencia. Y entonces dices, ¿cómo lo empiezas a normar? Tienes que conocer. Entonces nos metimos un poco a conocer qué es lo que hacía y a partir de ahí generamos nuestra primera versión de marco de gobierno. ¿Qué es a lo que voy? Tenemos que estar muy de cerca con quien está innovando, con hacia dónde va el negocio, mencionar los riesgos, sumergirte en la tecnología y entenderlo muy bien para que podamos ser también ese habilitador, esa ayuda y no el stopper, ¿no? Por un lado. Justo en estos días, el miércoles, no, el martes me parece que estaba platicando y me hicieron un ejercicio bien interesante, que igual y se los pongo aquí. Ustedes saben qué tiene de ustedes el Open ChatGPT, que es interesante, ¿no? ¿Qué tiene? Y tú le puedes hacer una pregunta de ¿qué sabes de mí? Así literal, Yo ya la he hecho. ¿qué sabes de mí? Y te puede decir, y yo pensé, oye, a lo mejor como otras apps está buscando acá en mi teléfono y no. Esa información la saca de las búsquedas o de todas las interacciones que tú haces. Entonces, ¿a qué voy con este acompañamiento? También debemos entender muy bien hacia dónde está el riesgo, qué es lo que damos y cómo es que lo podemos controlar. Entonces, mi primer punto es estar muy cerca de hacia dónde va el negocio, cuáles son las necesidades, cómo lo vemos a nivel tecnológico. Y la otra, bueno, la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de aconsejar para medir el riesgo vivo, como lo mencionaba Zeus, y bueno, todas las prácticas de riesgo que debemos de implementar. Ok. Gracias por su conocimiento y su experiencia. Esa última de ChatGPT me explotó la cabeza, me dio miedo de que pregunten por mí. O sea, estuvimos hablando mucho de la inteligencia artificial y que, bueno, estamos en nuestra trinchera protegiéndonos de los ataques externos, pero mi pregunta es,
sobre todo aquí en el banco, ¿no? ¿Tienen más oportunidad los insiders que los hackers externos de meter en problemas a ustedes, ¿no? ¿Cómo lo gestionan? Y y pues, como sabemos, puede ocurrir en cualquier momento alguna traición, ¿no? De alguien que nos tenga mala fe, etcétera. ¿Cómo gestionan esa parte? Gracias. Bueno, A ver, ¿quién quiere contestar? Esa es la pregunta muy interesante sobre los insiders, ¿eh? O sea, siempre hay gente. bueno, ese es el día a día. Y ese es el día a día no de ahorita, sino desde que nacimos en ciberseguridad. Cualquiera, insider o externo, cualquiera. De hecho, eh, hace como 4 años tuvimos el caso de un insider que recibía dinero de alguien externo, ¿no? O sea, realmente coaccionar con alguien interno. eh, las capas, 100% las capas, el mínimo privilegio, estar alertando todo y prácticamente encuentras movimientos laterales. La estrategia anti-malware funciona muy bien. O sea, una estrategia sólida como de esferas que van convergiendo, de estrategia anti-ransomware, estrategia insider, todo eso converge y prácticamente como arbolito de Navidad se prendió. Así sabes que tienes un movimiento raro. En 1 hora prácticamente ya tenemos los arbolitos y fue así de, entra la respuesta de incidentes, nadie corra, mejor vamos a conocer porque si matas al francotirador, inmediatamente no sabes quién lo contrató. Entonces, tienes que tener esa sangre fría, tienes que tener las métricas necesarias para poder decir, a ver, mejor lo sigo observando, no dejo que lo saque porque también la gestión de datos y la gobernanza de datos te permite que se mueva dentro de la organización de cierta manera, pero no tienes que dejar que salga. Inclusive el código fuente es un activo de información que no debes dejar que salga de tu entorno de DevSecOps, ¿no? Porque también eso es otro oro que dicen, así funciona la aplicación, así me la puedo hackear. Y de alguien de desarrollo prácticamente pueden esperar que les copie. Entonces, tener esas banderitas prendidas y saber en dónde vas a cortar. Hacer métricas, pentesting, o sea, la verdad es que nuestra gente de pentesting es muy buena y tratamos de medir esos controles a cada rato, estar midiendo. Preferible que el golpe sea interno de tus equipos a que sea alguien externo. La verdad es que en algunas ocasiones algunas organizaciones ven como un ejercicio normativo de que cada año, si pueden tener el hambre de hacerlo trimestralmente o cada mes continuo, les va a dar un panorama muy amplio. Y la verdad es que el hambre de los pentesters de quiero hackear, eso la verdad es que te genera un reto fuerte, tanto para ellos como también el apetito de decir, ¿sabes qué? Necesito presupuesto para poner esto, porque llegó, o sea, si estuviera mi equipo un año haciendo esto mismo más y no lo hubiera reportado, nos podrían comprometer. Siempre tener ejercicios constantes. Complementándonos un poco lo que dice Zeus, te podría compartir que tiene que ser parte de tu estrategia integral de ciberseguridad. Lo mencionó, los conceptos de seguridad en capa o de seguridad de profundidad más o menos te orientan de cómo es que a través de estas diferentes capas puedes tener una protección integral, mínimo privilegio, monitoreo de usuarios privilegiados, etcétera. Pero parte importante es algo, cacería de amenazas, ¿no? Es decir, las cacerías de amenazas o el Red Team y Blue Team tienen ese objetivo. No necesariamente siempre vemos hacia afuera, tienes que ver hacia adentro también y tienes que ver con respecto a los roles, porque no es el mismo el rol del director que el rol del desarrollador, etcétera, etcétera. Entonces, contestando la pregunta de manera puntual, tiene que ser parte fundamental de una estrategia integral de ciberseguridad, los insiders, y tiene que estar enfocada precisamente a seguridad en capas, detección es fundamental y respuesta y equipos de cacerías de amenazas o de red team. Lo que yo llamaba Cyber Threat Intelligence converge con eso. Perdón. Mi pregunta sería un poco más enfocada a los últimos cambios que hemos tenido. Hemos venido de cambio de lo que era todo el mundo trabajar en sitio a lo que es el home office, ¿no?
Y en esto va mucho más enfocado a los cambios, ¿no? O sea, tenemos todos estos temas que estamos evolucionando, está cambiando el mercado, está cambiando los negocios, y es cuál es su opinión con respecto a la migración de algunas empresas, algunas compañías a volver a trabajar en las empresas en sitio o continuar con modelos híbridos o migrar totalmente al home office. ¿Y cuál ha sido su mayor reto con respecto a esto a nivel de ciberseguridad? Muy interesante, muy buena pregunta. La carga de trabajo simultánea es el primer reto, porque, por ejemplo, ah, dentro del grupo hay múltiples compañías. Hay compañías que dicen quiero 100% home office y hay otras compañías que es 100% en sitio, ¿no? Pero de repente te dicen muévete a este edificio, la convergencia de gente, o sea, de repente que te lleguen 1500 y soportar esa carga, o sea, el reto es soportar la carga ya ahí, ¿no? O sea, cuando regresan. Mantener la seguridad, pues debe de ser transparente. Si te llevas tu laptop de este edificio a este otro, el Zero Trust prácticamente tiene que entrar en acción. Tienes que tenerlo, tienes que adelantarte a eso. Cuando se van de home office, algo que les daba de cultura cuando empezó la pandemia es, hagamos una alianza con los fabricantes de anti-malware para que nuestros empleados tengan licencias a bajo costo para toda su familia. ¿Por qué? Porque al mismo access point se conecta el niño centennial que baja el malware y es el vecino del papá en la misma red que puede estar haciendo espionaje, ¿no? Entonces, desde ese grado de cultura de, tenemos esto para proteger a tu familia y que la laptop esté realmente protegido, el activo de información y que no vaya a ser susceptible de prácticamente el vecino tiene el malware. O sea, tenemos que estar preparados para eso. Ya realmente regresar a la oficina viene cargando con esto, lo que platicamos desde hace rato es, realmente lo que te protege es lo que ya hiciste tiempo atrás. Tienes que pensar mal y adelantarte y a veces hasta experimentas con tecnologías que ahorita son de una nueva empresa que surgió hace 6, 7 meses, 8 meses y experimentar y apostarle, ¿no? Hay veces que la vas a cambiar al siguiente año y hay veces que esa empresa creció exponencialmente. Tienes que arriesgarte a probar, ¿no? La ventaja es que tenemos el apoyo de la alta dirección para jugar con estos juguetes y tratar de anticiparnos. Pero sí, acercarte a cualquier punto donde pueda ser susceptible al ataque. Literalmente de un día para otro quitas la seguridad centralizada que vivía en un corporativo y te la tienes que llevar a todo el mundo, ¿no? Entonces, afortunadamente, muchas organizaciones pudiéramos haber estado preparados, pero uno de los retos fue cómo garantizas la identidad del usuario a través de todo el camino que tiene que recorrer de las aplicaciones, los sistemas, los accesos, y que estos puedan ser fácil, ¿no? De fácil uso, pero también seguros. Había organizaciones que no habían implementado un mecanismo básico de VPN, ¿no? Entonces se tuvieron que hacer muchas cosas. Había organizaciones que migraron de un escenario de VPN tradicional a un doble factor de autenticación por el riesgo que existía. Y precisamente en ese momento llegan mecanismos como lo son el Zero Trust, que finalmente es un concepto que inhibe precisamente la confianza en los dispositivos, dado que asume que no sé si sea quien dice ser. Entonces, mecanismos de identidad digital, que también tiene que ver con todo esto, son aquellos retos que en lo particular tuvimos que enfrentar a algunas de las organizaciones para garantizar un acceso seguro, cercano del dispositivo, como bien lo comentaba Zeus, independientemente si estaba aquí o en China. Entonces, creo que esto nos da un parámetro también, y mencionaban que la seguridad dejó de ser centralizada y que vivía en los corporativos y empezó a vivir pues en todo el mundo y forma parte también del ADN de la cultura de la organización. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su plática. Mi pregunta es, habían mencionado un poquito esto hace rato, pero sí me gustaría como entrar un poco más a detalle esta parte de cómo encuentran el punto correcto entre hacer cualquier aplicación lo más segura posible y tampoco llegar a ese punto donde estorbe al usuario, ¿no? Porque a veces que hay muchas medidas de seguridad que llega a un punto en el que el usuario también se siente ya, pues no agredido, pero se vuelve incómodo, ¿no? Uno llega y deja de ser usable la aplicación.
Entonces, ¿cómo encuentran este punto medio en el cual dices, oye, sí estoy brindando la seguridad necesaria sin que el usuario francamente ya sienta no usable? Sin que pierda la experiencia. Yo creo que esa parte se hace desde la definición, ¿no? Desde cuando estás mapeando un proceso, un proyecto, estás haciendo tu due diligence para desarrollar algo nuevo, tiene que venir dotado en las historias de usuario. Y también ser muy puntual que hay algunas cosas que requieren tiempo, ¿no? No todo lo vas a resolver en el primer instante. Si quieres poner una capa grande de seguridad, pues no va a salir en el primer sprint, porque o vas a tener tu mock-up o vas a empezar a cumplir toda la parte de arquitectura tecnológica y de seguridad, ¿no? Entonces creo que el hacer pequeños quick hits, ¿no? O sea, empezar con grandes esfuerzos paulatinamente para que construyas una aplicación que sea funcional y de los dos lados, pues tener estos equipos multidisciplinarios, ¿no? El equipo de seguridad de la información no puede ser tan duro en algunas políticas, salvo que así se requiera, ¿no? Pero también el usuario tiene que saber que hay un cumplimiento porque hay un proceso y hay un método que dicta que tiene que ser así, ¿no? Entonces creo que el incluir desde las historias de usuario, el subir a los equipos de tecnología, de seguridad de la información, de datos, de modelos, cualquier equipo que exista, ¿no? En una compañía es funcional para hacer un diagrama, para establecerlo y dejar establecido que tú tienes que cumplir 100% lo que se te pide, ¿no? A lo mejor es en el primer mes, a lo mejor es en el mes 7, pero que exista esa coparticipación y trabajar en sinergia, ¿no? Romper esos hilos, que es lo más importante. Y volvíamos otra vez al punto de las personas, ¿no? Tienes que tener a estos nuevos equipos. Por eso de pronto, lo decíamos, ustedes se van a sentir muy identificados. En cualquier empresa siempre hay alguien que les va a decir, pues lo hemos hecho 20 años así, ¿por qué hoy queremos cambiar? Pues porque el mundo cambió, porque evolucionó, porque todo absolutamente cambia, ¿no? Y viene hasta, me voy a poner muy antropológico, pero el tema darwiniano, si no te adaptas, pues viene el de atrás, ¿no? Absolutamente. Sí, Es que es una realidad. y de hecho, por ejemplo, tienes que ser usuario. Como persona de seguridad, eres usuario también y tienes que ponerte de ese lado para entender el contexto también de lo que vas a proteger y poder sensibilizar al usuario de, tienes razón, reconocer, soy un stopper para esto, pues ahorita sí, y para darte solución voy a trabajar así. Ser alguien abierto a la innovación y a la parte de decir, tengo que trabajar con agilidad para separarlo en partes. La parte del riesgo que hemos platicado mucho es, en este punto del negocio, no estoy en alto riesgo. Cuando llegue acá voy a estar en alto riesgo. En este punto tengo que poner esta parte de seguridad. Entonces, sí, la medición de riesgo por eso tiene que ser viva. Es decir, ahorita tengo una cartera de clientes de 10 personas con 10,000 pesos. Voy a poner toda esta tecnología, pues realmente hasta ni por negocio va a ser viable. Pero también tienes que proyectarle, cuando llegues a esto, yo ya voy a estar 6 meses atrasado y puedes perder esta lana. Entonces se convierte en una inversión. Entonces, la medición del riesgo constante y ser usuario, ya sea interno o externo, también de la banca, digo, les va a dar risa, pero a veces pongo a mis papás como usuarios de la banca y a mi esposa porque van a ser los mejores críticos de lo que yo hago. Sí, o sea, es la verdad. Pero cuando estén satisfechos o medio satisfechos, ¿por qué tarda 2 segundos o 1 segundo en abrir? Porque tiene esto y esto. Pero vamos, y ya con esto, con negocio, lo puedes sopesar, pero nunca dejar de ser un usuario del otro lado y siempre estar midiendo el riesgo, si lo vale o no la inversión. La parte empática, ¿no? Empático, sí. Cualquier proceso que inicies desde la empatía. O sea, los procesos de design thinking y de transformación, pues inician así, con entender la necesidad del usuario, vivirlo, ¿no? El trabajo de campo. Sí, que no te des tú el mismo balazo. Ahora quieres usar tu propia aplicación y ni tú la puedes usar. No, Sí, hola, yo quería preguntarles, hablaron muy bien del usuario y una de mis dudas es, ¿cómo le haces para que la gente en home office no preste la computadora al hijo, al primo, al hermano, al abuelo porque pasa? Y cuando llega la computadora nuevamente, ya sea a través de VPN o al sitio, lo que sucede es que en ese momento, pues ya te metieron un virus y tienes que desplegar todo tu sistema de seguridad. ¿Cómo le hacen para evitar ese tipo de problemas? No lo haces posible, o sea, aunque tienes que estar pensando en que la van a prestar de entrada y que lo que metan se tiene que escanear al momento y que no se puede conectar a la VPN si no tiene cumplimiento de las herramientas en ejecución en tiempo real. Si no, ¿sabes qué? Te regresas a la oficina para que revisemos porque por algo
se bloqueó tu máquina y se aisló automáticamente. Pero así es una estrategia previa, o sea, tienes que pensar que la va a prestar. Inclusive, pon tú que no la preste, tienes que pensar en que se la pueden robar. Y el que se la roba es alguien que quiere los activos de la empresa disponibles para él y para el cibercrimen. Sí. Agregando un poco a lo que dijo Zeus, es postura de seguridad. Tienes que tener definida cuál va a ser la postura de seguridad y tener mecanismos tecnológicos que te permitan decir, esta computadora sí tiene antivirus, sí tiene anti-malware, sí tiene esto, sí tiene el otro. Entonces, y solo entonces la voy a dejar conectarse a mis sistemas. Si algo cambió, pues tienes que ir, como dice Zeus, y esa ida va a ser, y va a llegar a la conclusión de que es que la presté y al final pasó esto. Y la otra es cultura, ¿no? ¿Cómo evitamos prestar nuestras contraseñas? Por ejemplo, también es algo que al final va a quedar en la mente de cada usuario, ¿no? ¿Qué tan importante es y si lo debe de hacer o no? Entonces, mecanismos tecnológicos, procesos y también cultura hacia las personas. Yo agregaría un elemento importante que es la parte digital, ¿no? O sea, hay una diferencia entre nacer, mandar y elegir ser digital. Porque hay muchas cosas que tienes que hacer. Pero este tema de las contraseñas, pues hoy no tienes que sostenerlos anotadas en tu blog de notas. Sí, ya no. Hay cientos de aplicaciones que hoy han desarrollado un gran UX que te ayudan, ¿no? Y que no te vuelves vulnerable. Entonces, creo que definitivamente es un tema de cultura, de concientización, definitivamente, y de saber qué va a pasar, ¿no? O sea, lo constante es, antes era creo que el cambio, y hoy la constante es la incertidumbre. Sabes qué va a pasar, ¿no? Hoy, mañana pasar. Sí, prácticamente nosotros pensamos la va a dar desbloqueada. Lo de menos es que preste la contraseña, se la va a prestar desbloqueada al niño o el asaltante se la va a quitar desbloqueada. Pues hasta le va a decir, ponle el dedo de una vez. Ajá, ponle el dedo. Inclusive a nosotros en la banca nos pasa también piensa que el maleante le va a decir, desbloqueame tu banca. Y va a querer enrolar su biométrico para decir, bueno, ahora tú tenías el índice, yo voy a poner el meñique como parte del dispositivo y voy a tratar de transaccionar poniendo mi huella para que reaccione. Tienes que pensar hasta eso y decir, no voy a permitir que transaccione si tiene un nuevo biométrico, hasta después de ciertos días. O sea, tienes que pensar que el atacante lo va a tener desbloqueado. Sí. Bueno, pues Zeus, Daniel, Carlos, agradecemos tan importante información y yo creo que nos llevamos una grata experiencia sobre lo que están haciendo y pues aquí estamos para ustedes, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Un aplauso.